Buenas tardes. Voy a empezar a compartir. Ya, buenas tardes, muchas gracias por conectarse hoy día. A ver. Lo que vamos a ver ahora es una primera parte inicial en ver cómo han sido las capacitaciones desde antes, durante y después de la pandemia, qué retos hay, para luego pasar un poco más a lo que es servicio al cliente en Perú, qué características principales hay, qué retos hay fuera de las capacitaciones para un puesto y para atención al cliente, y también ver algunas habilidades esenciales para poder brindar un buen servicio. A ver, primero empecemos con algunos datos de interés. Entonces, a raíz de la pandemia sabemos que las empresas para subsistir tuvieron que cortar muchísimo su presupuesto y claramente para la mayoría fueron capacitación y todo lo que no era esencial para seguir avanzando. Entonces esto nos dice, ese es un estudio que se hizo en México, que se podría decir que en Perú puede que es un poquito más extremo, pero se puede decir esto, ¿no? Que más del 56% de las empresas cortaron su programa de capacitación durante la pandemia, ¿no? Miren, 41% de las personas cree que su productividad ha disminuido porque no tiene las competencias suficientes para el puesto que desempeña. El 46% piensa que es probable que se vaya a otro empleo porque no recibe el entrenamiento suficiente. Y 6 de cada 10 personas reconoce que la pandemia ha acelerado nuevas competencias, ¿no? Y sabemos que el consumidor ha cambiado mucho, mucho más digital y muchas necesidades que bueno, ¿no? Hace que necesite nuevo conocimiento. Y lo que es importante también mencionar es que no solamente afecta el trabajo en sí, sino también hay una parte de salud mental, ¿no? El no tener las competencias suficientes hace que el trabajo sea más estresante y, ¿no? Ahí se que hasta el 38% cree que hay un efecto negativo en su salud mental. Eso solamente para entrar en un contexto en cómo estamos ahora, ¿no? Y acá se dice, ¿no? Que el activo más preciado es el personal, pero el primer presupuesto que recortamos en una crisis es el de capacitación, ¿no? Es algo que ya sabemos que es verdad. Pero antes de la pandemia, ¿qué pasaba? ¿Las capacitaciones eran efectivas? La verdad que no. Ese es un estudio justo antes de la pandemia en el 2019. Está hecho en Estados Unidos, que se podría decir que es un país que tiene los mejores programas de capacitación, tecnología, recursos. Y aún así en ese se dice esto, ¿no? Que el 75% ¿no? de 1.500 gerentes entrevistados están insatisfechos con el programa de capacitación en su empresa. El 70% de colaboradores, ¿no? Reportan que no dominan habilidades clave para su trabajo. Lo que es un poco crítico y que se ve hasta ahora, ¿no? Es que muy poco, solamente el 12% de empleados sienten que pueden aplicar lo que aprenden en los cursos en sus talleres, ¿no? Para su propio trabajo, y que solamente el 25% de los encuestados consideran que el entrenamiento ha mejorado su trabajo. Entonces ya volvemos a Perú y hemos visto un poco que había esta, digamos, paradoja, ¿no? Antes de la pandemia no había buenas capacitaciones, se sentía que era importante que hayan, pero no eran lo que los empleados y las empresas necesitaban. ¿Y qué pasa después? A partir de la pandemia se corta muchos de los programas y ahora hay una necesidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora? Es empezar, digamos, a surgir los nuevos programas y que necesitamos en Perú, ¿no? Para empresas medianas y grandes generalmente necesitamos reducir costos, ¿no? Ahora sabemos que cómo trabajamos ha cambiado muchísimo, hay muchas empresas que tienen trabajadores como en formatos híbrido remoto, entonces las capacitaciones se tienen que hacer a distancia en muchos casos, entonces es importante que pueda llegar a ellos, pero con un costo reducido. Es importante tener una plataforma de capacitación que les pueda servir en el tiempo, ¿no? Que si la empresa tiene un plan de expansión, que pueda considerar los nuevos usuarios que va a tener en un tiempo, los tipos de curso que puede tener, los formatos, ya sea video, PDF y demás, y que haya seguridad, porque muchos programas pueden conversar, digamos, con otros sistemas que tenga la empresa, y que se pueda tener data de seguimiento, ¿no? También es importante cuando uno capacita, considerar que hay cursos que pueden ser pregrabados, pero también hay unos que tienen que ser en vivo, no en tiempo real. Por ejemplo, si hablamos de negociación o tal vez manejo de quejas,
hay práctica que se tiene que hacer y no siempre tiene que ser grabado. Y también es importante que pueda, la plataforma de capacitación que uno tenga, que te pueda permitir reportes de aprendizaje para que ver qué colaboradores están llevando los cursos obligatorios, qué tanto han aprendido, si han terminado, cómo está la evaluación y demás, ¿no? Esto puede ayudar a la empresa a tomar decisiones si tiene que hacer algún cambio o no. Y también que pueda amoldarse no solamente a las necesidades de la empresa y el colaborador. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, para el colaborador tiene que ser conveniente, ¿no? Que lo pueda hacer en cualquier lugar que tenga internet, en cualquier dispositivo, que sea un formato que le permita estar, digamos, como que enganchado, ser conectado. Y para la empresa también tiene que ser útil en el sentido que pueda añadir, digamos, cursos, que pueda poder hacer el onboarding y así varias cosas. Tiene que ser como un mix que sirva para ambas partes. Y a ver, en Perú no tenemos, digamos, tanta data de servicio al cliente, digamos, nuestra medida de referencia es Indecopy, y si vemos en temas de Indecopy y decimos, ¿no? ¿Se priorizan las capacitaciones de servicio al cliente en Perú? Diríamos que no por los resultados. Tengamos en cuenta que en el año 2021 hemos tenido en Perú 250.000 reclamos formales. Esos son reclamos que se hacen ya sea en la web de Indecopy, por teléfono o en persona. No considera los libros de reclamaciones. Entonces, y si consideramos que menos del 10% que tiene un problema se queja, hablamos que hay muchísimas quejas y muchísimos clientes descontentos. Ese es, digamos, el primer dato que tenemos. El segundo, se hizo hace poco un estudio en el que evalúan las llamadas de los call centers, ¿no? Que sabemos que es algo que se queja mucho, ya sea que te llaman de bancos, de seguros, con referencia de tarjetas y demás. El 67.7% de las personas que entrevistaron y que respondieron las encuestas decían de que desconfían totalmente de las informaciones, de cualquier tipo que te puedan dar esos call centers. Y también otro estudio te hablaba de cómo están las buenas prácticas, cómo está el servicio desde la pandemia, y el 70% de las personas que entrevistaron percibía que las buenas prácticas habían decaído desde la pandemia. Entonces, ninguno de esos indicadores nos habla de que haya buen servicio o que, digamos, los clientes se sienta, el consumidor se sienta, digamos, respaldado por la empresa. ¿Y qué pasa con el perfil de servicio en el Perú? Una persona que, digamos, un colaborador que atiende directamente a un cliente, tiene que sentirse seguro. ¿Qué te da la seguridad? La capacitación. Entonces, que tú conozcas no solamente el producto o el servicio que vendes, sino que sepas qué procedimientos hay, qué términos y condiciones, qué puedes ofrecer en caso de un problema. Entonces, saber los escenarios que pueden pasar y qué puedes hacer tú te da dar seguridad. ¿Qué pasa en Perú en nivel general? Que tenemos esta antigua creencia de que uno tiene que contratar personal amigable, o el que dice, ¿no? Buena gente con vocación de servicio y que es suficiente. Y se piensa mucho que en la práctica va a ir aprendiendo y que a medida que haya algún problema, alguna solución, se va a ir solucionando. También pasa de que, sobre todo en empresas grandes o en rubros que hay mucha rotación, se cae en ese, digamos, círculo en el que no se capacita porque hay mucha rotación. Entonces se piensa, ¿para qué vamos a invertir en un programa de capacitación si estas personas probablemente en 3 meses, muchos de mis colaboradores ya no van a estar? Pero ¿qué pasa? La falta de capacitación hace que el colaborador se siente seguro, tal vez atiende muchas quejas de clientes, le hacen la voz, no siente que esté reconocido por la empresa y va a acelerar la rotación. Entonces es ese círculo, ¿no? Que como no capacitas porque hay alta rotación y en parte hay alta rotación porque no capacitas. Entonces, definitivamente se tiene que hacer algo al respecto y siempre, digamos, capacitación, pero bien enfocada, es parte de la solución. A ver, entonces, hablemos de una cultura de servicio. Entonces, primero es como que, ¿qué es? Cuando uno escucha cultura de servicio, muchas veces piensa en el área de servicio al cliente o en una estrategia de servicio. En realidad, va mucho más allá. Una cultura de servicios, digamos, es transversal en la empresa, ¿no? Empezando por la cabeza hasta la primera línea. Una cultura de servicio es una actitud que se alinea al propósito de la empresa. Entonces, significa que tu cliente interno y externos en tu centro de negocios, así que inviertes en capacitación, inviertes en procesos, en tecnología, y te encargas de que el cliente pueda sentir que realmente es lo más importante, se le conoce y hace que, digamos, permite que la empresa pueda subsistir en el tiempo. Entonces,
¿Por qué sería importante promover una cultura de servicio? Acá te dejo 3 temas principales. El primero es conocer al cliente desde adentro, ¿no? Aporta flexibilidad al cambio. Un ejemplo que sale bastante a la vista desde la pandemia es, por ejemplo, no sé, las pastelerías San Antonio, que fue la primera que pudo, si recuerdan, migrar a un formato de market, ¿no? Pasar de, digamos, de cafetería o de café a un market. Fue de los primeros que dijo que no iba a dejar ir a su personal. Entonces estaba totalmente flexible, ¿no? Conocía muy bien sus costos, el personal que tenían, cómo podía responder su cliente, y esa, digamos, apertura que tuvo a los cambios que estaba haciendo causó bastante fidelidad, y que de hecho les ha permitido crecer muchísimo durante la pandemia. Entonces, eso es como el mejor ejemplo del primer punto, ¿no? Si tú conoces a tu cliente desde dentro, te vuelves mucho más flexible a pesar de todas las dificultades que puedan haber. Y eso es una cultura de servicio sólida. El segundo es que tiene a todas las empresas alineadas, ¿no? Muchas veces pasa que en la primera línea se puede ver los problemas que hay, las quejas, tal vez los insumos que faltan, pero parece que hay algún problema o algún inconveniente en los mandos medios, que generalmente las cabezas no saben realmente qué pasa. Entonces, cuando hay una cultura de servicio sólida, se sabe en toda la empresa cómo son las cosas, y no se siente, digamos, esa desconexión, y las personas de primera línea no sienten que están, digamos, con un poquito flojos, ¿no? Y tercero, hay procesos y mediciones más eficientes, ¿no? No hay procesos burocráticos, sino que los procesos y los lineamientos que hay que seguir realmente agilizan la operación. Hay KPIs justos, ¿no? Que pueden medir, y eso hace que hayan inversiones más inteligentes, en el sentido de que no se van a invertir en tecnología o en programas que realmente no se necesiten, ¿no? Entonces, una cultura de servicio te permite invertir, pero invertir, digamos, sabiamente, ¿no? A ver, hablemos del cliente peruano, ¿no? Es muy importante la parte cultural, ¿no? Conocer cómo somos, porque esas son las habilidades que también tenemos que enseñarle a las personas que atienden en primera línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cliente peruano se le conoce como muy complejo, ¿no? En especial, siendo sinceros, las personas, ¿no? Los limeños, ¿no? Se nos dice que somos, de toda la tipología de clientes, somos el cliente más complicado que existe. Entonces, ¿qué nos hace tan complejos, por decirlo así? El primero es que nos cuesta leer la letra pequeña, ¿no? Solemos hacernos ideas de cómo son las cosas, asumimos, no leemos los contratos, no leemos las letras pequeñas, y eso a veces nos pasa que nos cerramos en una posición que tal vez no es la correcta, pero insistimos en eso, ¿no? Como cultura, a todos, a la mayoría de nosotros nos puede usar, ¿no? Como dice la IAPA, un adicional, tal vez no para algo tener, ¿no? Algo que nos puedan regalar. Entonces eso nos hace a veces negociar para algo más. Nos encantan las cosas nuevas, ¿no? Lo cual es una ventana de oportunidad, pero muy corta, ¿no? Entonces, ya sea que tengas ustedes como empresa un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo local, a la persona peruana le va a gustar, pero muy rápido puede perder el interés, entonces hay que hacer bastantes, digamos, malabares para poderlo mantener conectado y fidelizarlo. Y también tenemos este sentido de merecimiento, ¿no? Como se le dice en inglés, entitlement, que puede llevar a frases populares, ¿no? Como que no sabes con quién estás hablando, voy a hacer que te despidan, no soy amigo, no soy del CEO o del gerente. Entonces, es algo súper complicado, ¿no? Pasa en muchas empresas que tienen, digamos, filiales, sucursales en el interior del país, que llevan tal vez a gente de Lima, ¿no? Como gerentes, para que puedan ayudar a contrarrestar un poco a un cliente que es súper complicado y que a veces puede ser, digamos, un poco injusto, un poco abusivo, ¿no? Pero no todo es malo, ¿no? Un cliente bien llevado, un cliente que es, digamos, fidelizado, un poco engreído, que se le sabe cómo llevar, es un cliente encantador, fiel y que te recomienda. Entonces, no es algo por ser negativo, sino que la mejor manera de atender a un cliente es conocerlo. Entonces, si conocemos cómo es nuestro ADN, por más que no todos los somos iguales, hay, digamos, barreras generacionales, niveles socioeconómicos, somos muy distintos. Eso, digamos, en líneas generales es cómo es el cliente peruano, y es un reto que tenemos que considerar como empresa para poder brindar las herramientas a nuestro equipo para que realmente se sienta sólido y que se sienta capacitado para poder atender cualquier situación que pueda, ¿no? Venir en el camino. A ver,
ahora que hablamos de habilidades blandas para servicio al cliente, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Pero estas tres me parecen principales. La primera es la comunicación asertiva, ¿no? Hablamos mucho de comunicación, pero en realidad la parte de la asertividad es saber decir, digamos, las palabras correctas en el momento correcto, en el tono correcto, ¿no? Es así que, digamos, hablamos en términos de un cliente, que el cliente no abuse de nosotros ni nosotros abusemos de él. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que por no querer negociar, por no saber qué hacer, muchas veces el colaborador cede, y el cliente puede que se vaya contento, pero el colaborador se queda con esa sensación de que han abusado de él o que la empresa no lo respalda. Entonces la asertividad es súper importante. La asertividad también te ayuda o te pide que sepas cómo es la empresa, qué, digamos, qué lineamientos hay, qué excepciones puedes hacer, y te enseña a decir que no, digamos, de una manera un poco más elegante, un poco más segura. Entonces hace que el cliente pueda recibir una respuesta negativa, pero que no la sienta como un rechazo. La segunda habilidad es el manejo de emociones y quejas, ¿no? Digamos, el conflicto y las quejas es parte, digamos, de la experiencia humana, entonces siempre van a haber. Y tener una queja o tener un conflicto con un cliente no necesariamente es malo, es lo que ayuda a las relaciones a avanzar, y siempre van a pasar. Entonces lo mejor es estar preparado para ello. Entonces, en este caso, el manejo primero de las emociones propias es bastante importante, ¿no? Si yo no me siento cómodo trabajando, no sé qué límites puedo tener o qué puedo hacer, me voy a sentir nervioso, me voy a sentir tal vez hasta incapaz de atender al cliente, voy a sentir que tal vez tengo que derivar todo a mi supervisor. Entonces, el manejo primero de la, digamos, autogestión de las emociones y de conocernos, conocer qué, digamos, que es un gatillador para nosotros, qué nos gusta, qué no, o qué nos pone nerviosos, hace que yo luego pueda sentirme un poco más seguro de poder atender a un cliente. Entonces, esa parte, digamos, emocional es súper importante, no solamente para las personas que atienden clientes, sino también entre el cliente interno, ¿no? Porque es lo que ayuda a que una relación sea más sólida y que pueda mejorar en el tiempo. Y tercero, y eso es lo que tal vez no se habla mucho, pero es súper importante, son habilidades de conversación. Pasa mucho que sobre todo a las personas que trabajan en la primera línea, les cuesta muchísimo mantener una conversación o recibir un halago. Entonces, a veces te pueden hablar que tu producto es riquísimo o que es súper bueno. ¿Y qué pasa? Que a veces uno se siente corto o no sabe qué decir y corta, digamos, oportunidades de conexión con el cliente. Entonces, es importante no solamente tener habilidades para conversar, sino tener criterio, saber de qué temas puedes conversar, qué puedes decir, cómo puedes responder, para que se sienta una relación fluida y que el cliente pueda sentirse, digamos, cómodo y con ganas de seguir en la conversación. También pasa mucho que a veces hay bastante diferencias, digamos, entre intereses, en nivel socioeconómico, entre el cliente y la persona que la atiende. Entonces, a veces hay temas en común, no hay muchos temas en común, entonces darle esa seguridad y algunas herramientas a las personas que trabajan en tu equipo va a servir mucho para avanzar, también para poder rescatar opiniones, ideas, y que, ¿no? que eso sea, digamos, información que retroalimente ya ¿no? a la empresa, y también conocer, ¿no? qué servicios o productos les gusta más. Y ahora les voy a dar un ejemplo de más o menos cómo podría funcionar. Digamos, la cultura de servicio. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de un retailer. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es cómo se podría usar la cultura de servicio, cómo puede verse engranado en la experiencia de un cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que el consumidor digital ha cambiado muchísimo en la pandemia, ¿no? Ahora hay muchas empresas, retailers, no sé, pues, como que venden ropa o electrodomésticos y demás, que tienen la promesa de 24 horas. Entonces, ahora, ¿cómo haces para que realmente toda esa experiencia funcione? Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, el primer contacto se podría decir que es el e-commerce, ¿no? Que el marketplace esté libre, que tú puedas entrar a la página web y puedas ver qué productos hay disponibles, ¿no? El precio, y que lo puedas poner en el carrito, ¿no? Una vez que la persona completa su compra, entra, digamos, el área de logística, que es el que efectivamente se encarga de que
el inventario o que el producto que ha comprado realmente exista. Y ahí dependiendo puede, no sé, haber dos opciones, ¿no? Estamos viendo una parte súper simple, ¿no? Que sea que el cliente lo pueda recoger en la tienda física o tal vez en un almacén, si es que se lo van a llevar a domicilio. Pero, ¿qué pasa si está la promesa de 24 horas, a las 12 horas se ve que se ha vendido mucho inventario, que el producto sea defectuoso o que no se va a poder llevar? ¿Qué pasa? Puede que haya un problema que tiene que hacerse, contactar al cliente. En ese caso, si la empresa tiene un área de sistemas que tiene los mensajes predeterminados y le va a llegar un mensaje por WhatsApp, por texto, por correo automático, o ya sea un contact center que lo va a llamar a una persona directamente, se altera el flujo, como ve la flechita en rojo, y digamos, tienda física alerta a sistemas, sistemas le escribe al cliente y se ve una nueva opción. Sí, no hay ningún problema, va de frente a distribución, uno de los camioncitos que pueda llevar a domicilio y llega al cliente. Entonces, ¿dónde se ve la experiencia del cliente en esto, no? Se ve cuando se anticipa, hay un problema que puede ocurrir, se le anticipa al cliente. Si el cliente siente la necesidad de ir a la tienda a preguntar por su producto, van a entrar al sistema y alguien le va a poder dar una respuesta correcta, ¿no? No le va a decir, ay, no sabría decirle, ¿no? Le van a dar, se escribe por el contact center, ya sea por alguna de la red social o le escribe por WhatsApp, alguien le va a contestar. Entonces, el cliente se va a sentir, tal vez no contento porque quisiera el producto antes, pero se va a sentir respaldado. Entonces, esto habla de la cultura de servicio en las distintas áreas. Entonces, significa no solamente que yo pueda hacer bien mi trabajo, sino también saber que el cliente está impactado por las acciones que hay. Entonces, ¿qué pasa si yo como tienda no aviso al cliente o no me preocupo de hacerlo en el momento? El cliente queda impactado, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, llegan un día tarde a repartir y la persona está un poco molesta y la persona le dice, ah, no, yo no sé nada, yo solamente lo reparto, ¿no? Ahí también impactan. Entonces, cada persona que tiene contacto con el cliente o que influye en que el cliente reciba su pedido, habla de la cultura de servicio en la empresa. Entonces, si hablamos en términos de este ejemplo, el cliente que, digamos, se enfrenta a una empresa que tiene una buena cultura de servicio, ¿qué es lo que el cliente ve? El cliente puede ver una comunicación oportuna, puede decir, ok, el producto no llegó cuando yo quería, pero me avisaron un tiempo, me mandaron un mensaje bonito, me enviaron un código de descuento, entonces hay un poco que se siente como sostenido, ¿no? Que se han preocupado por él. Hay una buena elección de palabras, ¿no? Ya sea que hable con alguien en la tienda, con el repartidor, hable con alguien del contact center, siempre va elección de palabras o va a sentirse bien o a gusto en las interacciones. Va a haber información clara en cada punto de contacto, ¿no? Contacta a quien contacte, le van a decir qué hacer. Y se va a hacer la recuperación del servicio, ¿no? Que si algo sale mal, van a poder actuar eficientemente y rápidamente para hacerlo. Y por dentro, ¿cómo se ve? Hay buenas capacitaciones, hay KPIs que miden, hay autoridades de servicio, hay procesos que realmente sostienen esto, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo se podría ver la cultura de servicio en acción. No solamente la cultura de servicio lo que yo pongo en página web, sino es algo que el cliente vive y respira, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué acciones complementarias pueden hacer? Digamos, si tienen un equipo grande y que tienen un programa de capacitación, hay acciones complementarias, ¿no? En esto, discúlpeme la expresión en inglés, la primera es como el peer learning, que habla de que uno puede aprender de sus pares. Hay estudios en los que dice que antes que recurrir a Google o tomar un curso, el 55% de los colaboradores va a recurrir a un compañero, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué va a ayudar? Que tengan, digamos, en el equipo algunas personas encargadas que puedan saber las funciones, que puedan saber cómo atender al cliente, que puedan saber cualquier información que se pueda hacer, y que ellos ayuden a que el mensaje y que el aprendizaje vaya avanzando. Lo segundo es sesiones en vivo, ¿no? Como les comentaba hace un momento, hay ciertos cursos, ciertas capacitaciones que van a necesitar completarse con alguna sesión en vivo para poder asegurarnos de que los colaboradores realmente lo tengan. Y también es importante que se haya considerado un seguimiento de aprendizaje, ¿no? Se dice mucho que cuando tú llevas un curso, sobre todo virtual, si no aplicas el conocimiento en la siguiente semana, puedes perder hasta un 75% de lo que has aprendido. Entonces, el aprendizaje, si no se implementa rápidamente, se va perdiendo en el tiempo. Entonces, hay que considerar un seguimiento de aprendizaje para ver de que lo que realmente es importante que se quede de cada curso se esté implementando en las funciones, ¿no? Porque a veces también pasa que los colaboradores piensan que tienen que dar muchos cursos que no les sirven que no sirven en el trabajo, que no saben cómo aplicarlo. Entonces,
no hay que perder oportunidades para que realmente sacarle provecho. Y finalmente, actividades de valoración. En esto me refiero de que, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, no es solamente importante yo hacer yo mi trabajo, sino saber cómo impacta, ¿no? Entonces, siempre que hayan actividades en las que vea, por ejemplo, si eres un programador y estás viendo alguna solución para la página web, ver cuál es el impacto que tienes en el cliente, ver cómo el cliente ve tu servicio, o sea, o tu producto, ¿no? Ver qué has hecho en el trabajo, ¿no? También se hacía mucho, por ejemplo, en hotelería, ¿no? Que a las personas que trabajan de ama de llaves, ¿no? Que se les invita a ellos, a la familia, y se les explica la importancia del trabajo, que si la cama no está limpia, que si el baño no está impecable, el cliente no puede quedarse, el huésped no puede quedarse ahí y demás, ¿no? Entonces, todas esas actividades que uno hace para que realmente digamos, inyecten propósito y por qué es importante y por qué eres parte del eslabón de la cadena de la empresa, todo ese tipo de actividades van a complementar las capacitaciones y también van a hacer que haya un enfoque en el cliente, ¿no? Entonces, si se complementan estas tres, digamos que las capacitaciones pueden ser mucho más enfocadas y exitosas. Y finalmente, ya para cerrar, ¿qué conclusiones podemos ver de acá? Es que se debe erradicar la antigua creencia de que contratar a personas amables es suficiente, ¿no? Darle mucho énfasis, sobre todo en servicio en las personas de primera línea, a que tengan habilidades blandas, ¿no? Como la comunicación asertiva, el manejo de emociones y quejas y las habilidades de conversación. También, ¿no? Lo que es la cultura de servicio, ¿no? Que es mucho más allá de una estrategia y que es transversal a la empresa, ¿no? Y que el cliente lo puede respirar, ¿no? Entonces, por último, ¿no? Que la experiencia del cliente va a ser impactada en distintos puntos y siempre que hay una cultura de servicio sólida, se va a sentir de manera positiva. Y ya yo con eso con eso cierro. Muchísimas gracias al público y a Débora. De parte del equipo de Cursalab, bueno, me presento, soy Frera Lara, estoy parte del equipo de Customer Experience y hoy tuvimos el agrado de presentarles a una de nuestras docentes expertas, Débora Delgado. De verdad, muchísimas gracias por tu participación, una clase excelente acá de parte del equipo de Customer Experience, siempre guiándonos por los pequeños insights que nos puedes dar. No, les presento un poquito sobre Débora. Débora es fundadora de Binomia. Actualmente se dedica a crear estrategias para que las empresas puedan mejorar la relación con sus clientes, incrementar sus ventas mediante el fortalecimiento de una cultura de servicio y el manejo de conflictos. Finalmente, nuevamente darle las gracias por su asistencia y a Débora, repito, una excelente masterclass, de verdad, muchísimas gracias. Solo para comentarles que somos Cursalab, la única plataforma para implementación y validación del aprendizaje para empresas con personal en campo y atención al cliente. No se olviden que pueden encontrarnos en el pabellón de HR Tech, donde estaremos muy contentos de recibirlos y cualquier duda que tengan, estamos sumamente abiertos a poder conversar con ustedes. Ahí creo, Débora, tenemos una pregunta. ¿Sí? Ahí Cristian Alexander Gómez nos dice, excelente exposición. ¿Crees que cuando un trabajador se desvincula sería conveniente entregarle sus certificados obtenidos? Algunas empresas no lo hacen o retienen al personal por los cursos brindados. Bueno, yo no sé, Fiorella, tal vez tú me puedas ayudar. O sea, de mi lado yo diría que sí se los podrían llevar, porque yo creo que parte de capacitar a personal de tu empresa o a colaboradores es que ellos mismos puedan seguir creciendo y que puedan llevarse esos conocimientos, esas habilidades, y si tienes la manera de poderlos sustentar sería mejor. Y también creo que depende mucho del motivo de la desvinculación, ¿no? No siempre, hay veces que simplemente las posiciones no son, digamos, compatibles y tienes que dejar ir a algunas personas. Entonces, si tal vez no ha sido algo tan perjudicial la desvinculación, yo diría que sí. Eso sería, digamos, mi punto de vista. Muchísimas gracias, Débora. Igualmente, comentarles y reforzar, ¿no?, que nos pueden encontrar en el espacio de HR Tech y vamos a estar muy contentos de poder encontrarlos y también absolver preguntas si es que quedaron pendientes de esta sesión. Y muchísimas gracias con todos. Gracias. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, Fiorella, y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los estantes tan especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Listo, muchísimas gracias.